Ya está con nosotros el periodista Marco Levario Turcot y vamos a hablar con él. Él es director de la revista Etcétera. Antena Radio, primera emisión, con Nora Patricia Jara. La forma más clara de entender la noticia. Entrevista. Le agradezco al periodista y director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, que nos permita conversar con él y que haya tomado la comunicación esta mañana, porque pues él es un experto y un seguidor como periodista de los temas de los medios de comunicación a través de la revista Etcétera, que tiene muchos años en México. Se hace análisis sobre lo que hacemos los medios de comunicación. Bienvenido, Marco Levario Turcot, y muchas gracias de nuevo por tomar la comunicación. Habla Nora Patricia Jara. Al contrario, Nora, el agradecido soy yo. Me da muchísimo gusto platicar contigo, sabes de mi admiración y respeto, y saludo también con mucho gusto a la audiencia. Gracias, Marco, y pues es de vuelta. El punto es que como un periodista preocupado por lo que hacemos los medios, ayer nos tomó de sorpresa esta noticia que se desarrollaba a las 7:51 de la mañana de estos acontecimientos violentos en un colegio particular en Monterrey. Y de pronto empezamos los medios a cubrir este hecho de violencia, como lo hacemos muchas veces, pero a veces no nos detenemos a ver quiénes son las víctimas, que no nada más fueron los niños que recibieron un balazo, sino hasta el mismo menor agresor. ¿Cómo viste esto ayer? ¿Cómo lo has analizado en las últimas horas, Marco Levario? Me parece, Nora, que esta es de las ocasiones en las que vale la pena reiterar que los medios de comunicación vistos en conjunto representan o reflejan a la propia sociedad heterogénea, diversa y plural mexicana. Y en esa perspectiva también, pues podemos registrar una oferta así, variada, con grandes, me parece, parámetros éticos y profesionales, al mismo tiempo que con una tendiente crecimiento, quiero decir, al sensacionalismo y, en efecto, como ha señalado, a no reparar incluso en los derechos de las víctimas, que también ya comentaste, de tal suerte que por un lado tenemos signos de medios de comunicación como el periódico Excelsior, como el portal de Joaquín López Dóriga, o después incluso como el reconocimiento del error del portal, sin embargo, por haber difundido el video en donde queda pues el registro de esa tragedia. Y por otro lado, desde luego, también hubo medios de comunicación que correspondieron con esta suerte de festín visual que tiene un mercado en ciertos sectores de la sociedad mexicana, que no repararon en efecto en la violación de esos derechos. Pero no solo, Nora, tú como colega sabes perfectamente y lo ejerces cotidianamente en el noticiero que conduces, que lo importante de la noticia es el registro de la misma y ofrecer contexto. Cuando se presentan imágenes y cuando se presenta este material visual, un contexto, la primera pregunta que vale la pena que tú y yo como periodistas tenemos que hacernos para compartirla con la audiencia es si es importante o decisivo para el registro de los hechos, y me parece que en este caso, hay otros en los que sí, no me cabe la menor duda, pero en este caso ni siquiera era necesario para difundir esta noticia. Que es difícil. Yo acepto, por ejemplo, nosotros, y te cuento nuestra experiencia, comenzamos a cubrirlo de manera casi inmediata, pero además en esta inercia que hay, que muchas veces tenemos con los medios de comunicación de los Estados Unidos, cuando ha habido este tipo de ataques, porque nunca había sucedido algo así en México, y entonces de pronto empezamos a dar nombres, tratar de hacer el seguimiento, tratar de contextualizar, pero no contrastamos, no nos da tiempo. Y de pronto estamos ya cometiendo, no necesariamente ilegalidades, pero yo creo que faltas de ética, ¿no? El punto es, al menos lo tenemos en nuestro código, aquí en el Sistema Nacional de Noticiarios, si nos equivocamos lo corregimos y decimos por qué, y lo hacemos de manera inmediata, que fue lo que hicimos, porque empezamos de alguna manera también a irnos con la inercia, pero nos contenemos. Es muy difícil este tipo de acontecimientos, Marco, y es muy difícil cuando también se emiten recomendaciones. ¿Hasta dónde la autoridad debe o no emitir recomendaciones como las que vimos ayer por parte de la Secretaría de Gobernación?
Primero un comentario a lo que acabas de decir en estos momentos. Yo creo que la rapidez o la agilidez con la que los medios de comunicación a veces tenemos que responder a un acontecimiento disminuye la precisión y en efecto genera más riesgos de incurrir en estas equivocaciones. De ninguna manera las trato de justificar, pero comprender también el contexto en el que una actividad humana, como es el desarrollo del periodismo, trata de ofrecer un servicio social, como es tu caso y como es el de los demás medios de comunicación, y en efecto incurrimos, hay que hablar en plural, en distintas equivocaciones. Y también lo importante es el reconocimiento, enmendar, claro que sí, junto con el ofrecimiento de patrones éticos y profesionales. Esto en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los medios, pero enseguida tú comentas un elemento clave, que es hasta dónde puede la autoridad recomendar. Yo creo que se encuentra en sus facultades, tanto en el ejercicio legítimo del poder como en la ley. La ley señala con toda claridad que los medios de comunicación bajo ningún tipo de dispositivo podemos, aunque todavía no señala la cuestión digital desde luego, pero podemos difundir imágenes o videos que alteren o que digamos incluso alterados, señala así la ley con toda precisión, los rostros de quienes pudieran llegar a ser, así lo señala la ley, reitero, estigmatizados. Si eso señala la ley y la autoridad tiene entre otras responsabilidades procurar el respeto de la misma, me parece pertinente el llamado que ayer mismo en la tarde hace el secretario de Gobernación, junto con otro elemento, Nora, que pongo a la mesa de discusión y a la reflexión de nuestros radioescuchas, desde luego también a tu opinión experta y enterada, que es que por primera vez en México se expresan amplios sectores sociales que rechazan el sensacionalismo. Y eso creo que implica un imperativo profesional y ético de los medios para registrarlo. No recuerdo, Nora, algún otro momento en donde se haya mostrado esta suerte de exigencia. Es cierto lo que dices, porque siempre como que nos dividimos, hay veces que decimos, no, es que esta imagen era muy importante pese a la violencia. No, esta vez creo que se unieron criterios. Muchos reflexionamos y otros simplemente advirtieron. ¿Por qué? Porque lo habían hecho antes de manera reflexionada. Es cierto esto, y los medios corregimos. No se trata de proteger hechos que no queden en la transparencia. Se trata de mantener la dignidad en la información. Y esta es una cuestión ética y profesional. Así lo dijeron ustedes en su editorial en Etcétera ayer. Eso es lo que nosotros planteamos. Una cosa es la obligación y la responsabilidad social que tenemos los medios de comunicación para la difusión de una noticia, sea lo conmovedora que sea, como es el caso que señalas inédito en el país, y otro asunto es el tratamiento del mismo, sin hacerlo con afanes tremendistas o sensacionalistas, pero también reconocer que hay un mercado, lo cual hace que también pues haya medios de comunicación que pues no solo no corrijan, sino que consideren que eso lo hacen en pleno ejercicio de su libertad, y ese es un gran debate, hasta dónde la libertad puede manchar, distorsionar, o transgredir incluso los derechos, en este caso, pues de tantas personas involucradas, Nora. Esto es cierto, aquí el punto es de que si nos pasamos, hay una ley, y obviamente habrá multas a quienes infrinjan la misma, y sobre todo, bueno, si estamos hablando de menores y de víctimas, pues sí, quizá los medios tenemos que recular. Lo hemos venido haciendo, yo insisto mucho, aprendiendo a manejar también la información en medio de la violencia, algo que también nos ha sorprendido a los mismos medios de comunicación, sin que sea un justificante, como lo dices, Marco Levario. Pues yo agradezco mucho de veras tu participación esta mañana, que nos pusieras en contexto, y esto que señalas del rechazo generalizado de los sectores sociales y de la mayoría de los medios de comunicación, creo que hemos avanzado bastante. Hay un signo del alentador, claro, como este mismo que tú acabas de señalar, cuando dices estamos aprendiendo. Creo que un elemento clave del periodista es eso, reconocer con toda claridad frente a su público que no somos de ninguna manera portadores de ningún tipo de verdad, sino que esta misma se va construyendo en el intercambio público, lo cual implica también un ofrecimiento de mejor contenidos, al mismo tiempo, por supuesto, que una sociedad los exija, que es el caso que acabamos de registrar. El agradecido soy yo, Nora. No, a ti, Marco Levario, y bueno, pues te seguimos en tus intervenciones y en la revista Etcétera. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenos días. Buenos días a Marco Levario Turcot, periodista y director de la revista. Vamos a la pausa y regresamos 8:35 de la mañana.